Entonces, todo esto puede ser un proceso en lo que llamamos tiempo, ¿no? Porque la verdad que disolver toda esa mente programada lleva su tiempo. Pero también, o sea, una de los puntos para darme cuenta de esos pensamientos de la voz de la conciencia es ese, ¿no? Incrementar el discernimiento de cómo funciona mi propia conciencia, de ver cómo los pilares del amor están dentro de mí. Y esa mente va perdiendo poder. Entonces, cuando viene un pensamiento egoico, le decimos, cuando viene un pensamiento negativo, cuando viene un pensamiento, no sé, de estancamiento o de pérdida, yo ya sé que no es real, porque ya tengo el discernimiento de que la pérdida no es real. Entonces lo detecto, ¿cómo lo detecto? Por discernimiento. Bien. Otra forma de detectarlo también, y esta es una forma más práctica de cuando vienen pensamientos de la voz de la conciencia o cuando bajan pensamientos del Espíritu Santo, mensajes del Espíritu Santo, de la voz de la conciencia o del propio amor, es ingresar en estados de silencio, de meditación, de calma profunda, a través de la respiración. A través de la respiración, a través de la calma, a través del silencio. Ahí es cuando esa mente programada, en cierta forma, se adormece. Se adormece, se relaja, se calma, se tranquiliza. Entonces ahí yo puedo tener la seguridad que todo pensamiento que me venga cuando esa mente esté dormida, relajada, tranquila, no va a interferir con la conexión con la conciencia. Entonces, todo pensamiento o toda idea que me venga en ese estado, voy a tener la seguridad que proviene de la conciencia, del amor o del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al saber cómo funciona esa mente programada, por eso se habla tanto de entrenar la mente. De hecho, se habla que el curso de milagros es un entrenamiento mental. ¿Entrenar la mente para qué? Para esto, para despertar la conciencia. Entonces, una forma es en un momento de meditación profunda, de silencio profundo, de calma profunda, cuando vienen esos pensamientos, nos podemos dar cuenta que ahí hay muchas más probabilidades que vengan pensamientos desde la voz de la conciencia, desde el amor. Lo que sucede es que a veces eso, de por sí solo, esa práctica, a veces a muchas personas no les resulta del todo útil. ¿Por qué? Porque si no hice el trabajo anterior de desprogramarla, del trabajo con discernimiento, de observar mis pensamientos, un trabajo de reflexión, un trabajo de observación de la mente subconsciente. Si no lo hice, entonces en un instante de meditación yo puedo detectar un pensamiento de la conciencia, pero después, cuando me despierto y estoy un miércoles a las 5 de la tarde en el trabajo, me vienen pensamientos de la mente. ¿Y eso qué produce? Duda, produce confusión, confunde. Porque dice, me vino tal pensamiento amoroso, pero en otro momento del día, con la mente programada despierta y con todo ese pensamiento de culpa, de carencia, la mente programada por la sociedad, con el tiempo, con el pasado, como que la persona puede decir, ¿quién fue el que pensó eso? Yo no fui. Entonces, en el largo plazo, en el corto plazo, bueno, la práctica de la meditación, del silencio, de la contemplación, de la calma, de la tranquilidad, una respiración profunda, silencio total en un ambiente muy contenido, muy tranquilo, sin interferencias. Puede venir algún pensamiento de la voz de la conciencia, del propio amor, en el corto plazo. Pero en un largo plazo, lo que más se recomienda es el estudio y a través de la, la reflexión sobre las mismas experiencias y la observación de los pensamientos y la observación de ese sistema de pensamiento y de estudiar los pilares del amor, cómo funcionan. Eso nos va a ser mucho más provechoso en un largo plazo, porque ahí
ya llega un momento que la persona ya no tiene pensamientos de la mente egoica, ya no tiene pensamientos de la mente programada. Toda su mente se funde con la conciencia. Y ya todo lo que piense, todo va a ser desde el amor. Ya no tiene que hacer ese trabajo de discernir entre un pensamiento de ego, pensamiento del amor. No, no, ya está. Ya se puede quedar tranquilo que ya tiene el sistema de pensamiento verdadero instalado. Y todo lo que piense, toda idea que surja, va a ser propia de la voz de la conciencia. Pero claro, eso sería un estado que se logra con trabajo, con entrenamiento mental. Porque ya llega un momento que no es que se necesita la meditación, no es que se necesita el silencio, no es que se necesita la conexión, porque eso además también forma parte de la separación. Mucha gente se conecta mucho cuando va al retiro, cuando va a una cueva en el Tíbet y dice, ay, ahí ahora estoy buenísimo. Sí, pero estás muy bien ahí porque no tienes estímulos que te muestren lo contrario. Ahora bien, si uno hizo toda una programación mental en el sistema de pensamiento verdadero, ya esté donde esté en una cueva en el Tíbet, o esté en Manhattan, en pleno centro, caos, no sé, taxis, no sé, tránsito, gente que va para todos lados, también ahí se puede conectar con su conciencia. No sé si queda claro, Merita. Perfecto, perfecto, Fueron, perfectamente bien fueron explicado. dos Muchas formas, gracias, Mariana. una Sí, de corto plazo y otra de largo plazo. exacto. Gracias a ti Muchas gracias. por estar ahí del otro lado y por tu atención y Sí, felicitaciones por tu labor de escuchar y de expandir tu conciencia. exactamente. Estoy en Santiago de Chile. Un gran abrazo hasta Santiago de Chile. Gracias, Merita, gracias. Yo sé que es tarde en aquel lugar, quedan muchas No, no, preguntas. estamos fuera del tiempo. No te preocupes, que no hay tiempo. También. ¿Cómo vamos a terminar la charla diciendo que si te digo, no, ya es muy tarde? Es muy tarde, me voy a dormir. Se cancela, claro, todo lo que he mencionado. Bueno, nos dice Luz que gracias por recordarnos la importancia del silencio y por el compartir tanta sabiduría. Verdaderamente que muchas gracias. Gracias. Un placer. A mí me quedó en el aire esto de, mencionaste que tenemos el hábito de eh, apropiarnos de cosas, de creernos de que somos dueños de cosas. Mm, Y en mí resonó sobre todo esto que siempre uno dice, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hija. mm. ¿Cómo practicar el desapego a eso? Sí, sí, es muy común, Adriana, en lo que tú mencionas, esto de adueñarse de personas, ¿no? Y es muy común, como tú mencionas también, en adueñarse un padre que, claro que es muy común aparte y es muy lógico aparte, porque un padre o una madre engendraron y vieron nacer a un hijo o una hija, ¿no? Entonces, y lo tiene que cuidar y lo tiene que proteger y lo acompaña desde sus primeros pasos y le enseña cosas y ve cómo va aprendiendo cosas. Y claro, llegó un momento que esa mente egoica, esa mente concreta que está pegada a la materia, dice, es mi hijo, es mi hija, ¿no? Y ahí la persona, en cierta forma, hay un impulso subconsciente de adueñamiento. Se adueña, se adueña, empieza quizás a querer controlar lo que hace, lo que no hace, empieza a tener miedo a la pérdida, porque claro, si es mío, y si algún día no está, y claro, es como que entra en el olvido de que la otra persona es verdad que es su hijo biológico, pero no hay que perder de vista que en esencia y en lo profundo es un alma. Eso.
es un alma en manos de su creador, con un proceso conciencial evolutivo que está conectado entre ese hijo y la conciencia universal creadora. Entonces, no sé si la conciencia universal creadora dice que su función en la Tierra o su función en este plano terminó, y claro, es algo, es lo más natural del mundo, en el sentido de que la vida de esa persona, de esa alma, está gobernada por su creador, no está gobernada por su padre o su madre, está gobernada por su creador. Somos seres totalmente independientes.